Entonces es por eso que aquí, hermanos, es el inicio de la persecución más dura. En Hechos 5:33, ¿no? Primero el concilio, el sumo sacerdote y demás, amenazan de muerte a los apóstoles. Y en Hechos 5:40, que vamos a ver las siguientes semanas, incluso los castigan ya físicamente, ¿no? Los llegan a azotar, envían a que sea como tal. Entonces es una persecución ya muy, muy violenta, muy física, hasta el punto de llegar a la muerte. Y más adelante incluso vamos a ver al primer mártir, que fue Esteban, ¿no? Apedreado. Pero bueno, hermanos, este es un pasaje de transición. Y si es una transición, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es esta, ¿no? ¿Deja de ser importante? La verdad es que no deja de ser importante. Por el contrario, si Dios lo puso en su palabra, es importante y debemos encontrar el principio y la enseñanza que nos puede dejar. Si está en la Biblia, hermanos, es importante para nosotros. Si está en la Biblia es porque Dios quiere enseñarnos algo. Entonces, estas consideraciones, hermanos, del pasaje nos van a ayudar a entender un poco mejor. Y si con eso no basta, quisiera dejarles un poco del contexto. Incluso voy a presentar una línea de tiempo, hermanos, de repente para ubicarnos en algunos hechos importantes. Yo sé que la introducción va a parecer un poco larga, pero es importante ubicarnos en qué situación se encuentra este pasaje, ¿ya? Acontecimientos que ocurrieron antes de Hechos 5:12, pero post Pentecostés, post llegada del Espíritu Santo. Si ustedes revisan sus Biblias, hermanos, desde Hechos 2, del 14 al 40 tenemos el primer discurso de Pedro, ahí nomás cuando llega el Espíritu Santo. Luego nos habla, por ejemplo, de la perseverancia que tenía la iglesia primitiva en la doctrina, la oración, la comunión, la cena, la vida de los primeros cristianos, la sanación de un cojo. Joseph, si puedes avanzar, por favor. Si ustedes gustan, hermanos, si alguien quiere tomar nota, ahí están todos los pasajes para que vean que vamos en orden acerca de los acontecimientos, ¿ya? Luego de que se sanó al cojo, Pedro da su segundo discurso en el pórtico de Salomón. Son llevados ante el concilio. Pedro y Juan tienen la oración que en ese momento, después de que los dejan libres, bueno, después que se abre, ocurre el temblor, ¿no? Luego pasa que tienen todas las cosas en común. Es un mensaje que ya lo tenemos un poquito más cerca, donde vendían sus propiedades y las repartían a cada uno según su necesidad. Y ahí tenemos el ejemplo de Bernabé, que vendió todo y lo entregó todo. Y el de la semana pasada con la advertencia y la amonestación al pecado, con la muerte de Ananías y Zafira. Todo esto había ocurrido. ¿Y en qué tiempo había ocurrido? ¿Cuánto había transcurrido desde que tenemos estos hechos? Bueno, vamos a ver un poquito, ojalá me deje entender, hermanos, con una pequeña línea de tiempo. Quiero empezar con la muerte de Cristo y su resurrección a los 3 días. Después que Cristo resucita, estuvo 40 días aún en la tierra, hasta su ascensión. Luego de la ascensión, 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, de 50, llega el Espíritu Santo, y allí es donde inicia la vida de los primeros creyentes, ¿no? Entonces, tal vez desde aquí, desde Pentecostés hacia adelante, es donde inicia la vida de los primeros creyentes. Y luego también, hermanos, vamos a ir viendo, por ejemplo, 4 acontecimientos importantes. Desde Hechos 2:42, donde ya los primeros creyentes estaban perseverando. Incluso nosotros lo tenemos al lado derecho de ustedes, está pegado en la pared este versículo que deberíamos tenerlo de memoria, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego en Hechos 4:1 está Pedro y Juan ante el concilio. Allí también se da la oración, que es muy importante esta oración para entender el pasaje. Y luego la muerte de Ananías y Zafira, y luego ya el inicio de la persecución. Durante todo este lapso, hermanos, de la vida de los creyentes, desde Pentecostés hasta de repente Hechos 5:17 y mucho más, dice la Biblia que se hacían ya muchas señales y prodigios. Y justamente ese es el pasaje que quiero leer en esta mañana, porque dirán, está hablando de contexto, pero aún no ha leído ningún versículo. Vamos a leer, hermanos, nos ubicamos en Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Ya con estas consideraciones, con este contexto, nos va a ser un poco más fácil entender ahora el texto. Dice esto:
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien, hermanos, este es el texto que tenemos para esta mañana, ¿no? Se pensaría a primera vista que hay mucho acerca de milagro, de sanidad, y sí es cierto, ocurría en ese momento estas cosas. Pero no es la primera vez que Lucas menciona estas palabras. Yo quisiera hacer un contraste, hermanos, entre lo que habla Lucas en Hechos 5 con lo que mencionó en Hechos 2, 43 al 47. ¿Sí lo puedes ubicar, Joseph, la siguiente? Sé que los colores no ayudan mucho, hermanos, disculpen, pero he tratado de sombrearlo para tener un contraste. Miren cómo es que Lucas no es la primera vez que menciona estas palabras. Si vemos a un lado Hechos 5, del 11 al 16, empieza en el 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y Hechos 2, 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Encuentran la similitud? ¿Por qué había temor? ¿Qué es lo que ocurría? Y sobre todo en los que oyeron estas cosas. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Vamos al 43 de Hechos 2. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, regresamos, Joseph, a la línea, por favor. Eso es lo que quería dejar claro, hermanos. Que no solamente en Hechos 5 se manifiestan las señales, los prodigios, los milagros, sino que desde Hechos 2, desde el inicio de la vida creyente, de los primeros creyentes, ya se manifestaba y se hacían muchas señales y prodigios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos textos? Regresamos, Joseph, al comparativo. Seguimos leyendo. Dice, ¿no? Y estaban todos unánimes. Si vamos a Hechos 2, en el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Vemos similitudes, ¿verdad? Encontramos el temor que había sobre las personas, las maravillas, las señales, los prodigios hechas por los apóstoles, y ahora vemos la unanimidad de la iglesia. E incluso dice que el pueblo se alegraba grandemente, los alababa, y los que creían en el Señor aumentaban cada día más. Y en el 47 de Hechos 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Vemos el patrón, hermanos? ¿Vemos la similitud? El temor en la iglesia y en el pueblo. Las señales, los prodigios hechos por los apóstoles. La unanimidad en la iglesia y el crecimiento o la añadidura de los creyentes a la iglesia. Son 4 cosas importantes que tenemos. Pero ahora, Hechos 5 sí menciona algo distinto, que no lo menciona en Hechos 2. Y está en moradito, ¿no? Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es la parte que no se encuentra en Hechos 2, 43 al 47. Entonces, hermanos, aquí ya van surgiendo algunas preguntas que quisiéramos hacernos. Tal vez esta última parte acerca de las sanidades, y es la realidad, hermanos, es la respuesta de Dios a la oración que tuvieron los apóstoles cuando estaban en el concilio. Si vemos Hechos 4, 29 al 31, retrocedemos un poquito en nuestras Biblias. En Hechos 4, versículos del 29 al 31 dice esto cuando Pedro está orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús.
Dios está obrando y Dios está respondiendo la oración de Pedro casi de forma inmediata. Que como digo, hermanos, no es que no se hayan estado haciendo señales y prodigios, ya se venían haciendo desde antes. Pero la confirmación ahora y el poder se muestra una vez más cuando Dios responde a esta oración. Entonces, hermanos, si durante la vida de los primeros creyentes y mientras se iba formando la iglesia, Dios ya estaba mostrando grandemente su poder, ¿por qué no vemos señales y prodigios en gran medida en nuestra iglesia hoy en día? ¿Qué ocurre de diferente? Porque en ese tiempo se veían con mucha frecuencia, se hacían en gran medida. Y ahora, algunas denominaciones, algunas sectas, algunos grupos podrán decir, es que la iglesia no tiene el espíritu, les falta un avivamiento, les falta. Bueno, tal vez, hermanos, vamos a ver 3 razones por las que ya no vemos estos señales y prodigios como tal en la iglesia hoy en día. Y con eso, hermanos, yo no quiero decir tampoco que no hayan milagros, que no haya ninguna de estas cosas, pero vamos a tener en cuenta 3 cosas principales. Primero, es que la iglesia ya estaba iniciando y por tanto tenía que ser confirmada como tal, como pasó con el ministerio de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Cómo se iba confirmando el poder? ¿Qué es lo que decían? Verdaderamente este era el Hijo de Dios y todos reconocían y veían su poder porque Jesús hacía muchas señales, muchos prodigios y muchos milagros. Deberíamos tener en cuenta también, hermanos, que los judíos eran un pueblo duro. Estaban acostumbrados a ver el poder de Dios desde el inicio de sus días. Si nos remontamos, por ejemplo, al Éxodo con Moisés, ¿cómo mostraba Dios su poder allí? ¿No abrió acaso el mar rojo para que ellos pasaran en seco? ¿No los iba guiando como columna de fuego en la noche, dándoles luz y abrigo? En el día no andaba como una sombra. Cuando tenían hambre no les dio de comer el maná. Cuando pedían carne no les dio las aves para comer. Cuando tenían que repartir la tierra prometida con Josué, ¿qué ocurrió con Josué? Tenían que enfrentarse a gigantes y aún así vencieron. ¿Recuerdan las murallas de Jericó? ¿Cómo se cayeron las murallas de Jericó? Tuvieron que pelear días, tuvieron que traer grandes carros, grandes ejércitos, o alabando al Señor dando 7 vueltas. Durante 7 días dieron una vuelta y en el 7º día, en la 7ª vuelta gritaron y las murallas se cayó. Ese era el poder que tenía Dios mostrando al pueblo. Y toda esa historia ellos lo sabían. Y si seguimos avanzando en la época de los reyes, en cada conquista, en cada batalla, ¿no se mostraba el poder de Dios? Y aún así, incluso, hermanos, en medio del exilio también se mostraba el poder de Dios, porque recuerden que ellos estaban en un ciclo. Se alejaban de Dios, los conquistaban, se arrepentían, nuevamente eran liberados, y ahora ellos están sometidos por los romanos ya, y aún así Dios seguía mostrando su poder a través de Cristo hasta hace unos momentos y ahora en los discípulos. Y si queremos confirmar un poco más, hermanos, vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 22, 24. Pablo dice esto, ¿no? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo reconocía que el pueblo judío demandaba de señales, demandaba de prodigios. Ellos querían ver milagros, a eso estaban acostumbrados. Entonces, hermanos, al iniciar la iglesia, al tener la vida de los primeros creyentes, ¿dónde se estaba desarrollando todo esto? Estaba en Jerusalén. Y si estaban en Jerusalén, ¿quiénes vivían allí? Judíos. Conocían todo esto, ellos querían todo esto, hermanos. Entonces Dios, a través de su Espíritu, tenía que mostrar su poder, tenía que manifestar eso acompañado de muchas señales, prodigios y milagros. Entonces, primer punto, hermanos, la iglesia estaba iniciando. Y como estaba iniciando, tenía que ser confirmada a través de estas cosas. Segundo punto, hermanos, no había Biblia.
No había escritos, ni mucho menos había esas cartas circulares como nosotros hoy tenemos, ¿no? La carta a los Efesios, a Filipenses, a Corinto, a Romanos. Todas esas cartas que se iban pasando de iglesia en iglesia todavía no estaban. ¿Por qué? Obviamente porque aún no había iglesia. Ellos seguían en Jerusalén. Ellos, ¿a dónde se reunían? Dice que iban al templo. Ellos estaban unánimes aún yendo al templo a orar. Y no solamente en el templo, sino también en las casas, partiendo el pan, es decir, celebrando la cena, orando, teniendo comunión y orando unos por otros. Ese era el contexto de los primeros creyentes donde se iba desarrollando estas cosas. Entonces, hermanos, si a veces nos preguntamos por qué ya no vemos tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros hoy en nuestra iglesia actual, no es necesariamente porque estemos andando mal, no es necesariamente porque no haya el Espíritu en nuestras vidas, sino porque es un contexto distinto, es una época diferente. La iglesia ya está conformada, ya tenemos Biblia entera, ya podemos ir a las Escrituras, ya podemos ir a la palabra para entender mejor. Y tercero, y es muy importante, hermanos, y tal vez aquí debemos tener un punto doctrinal importante nosotros para no caer en errores. Las señales, los prodigios, eran hechos únicamente por los apóstoles. Y esto lo vemos en los dos pasajes, tanto en Hechos 5 como en Hechos 2, vemos que en realidad solamente lo hacen los apóstoles. Si vemos, por ejemplo, en Hechos 5, el 12, dice esto: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, en el pueblo, no solamente en la iglesia. Y el versículo 43 de Hechos 2 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, en realidad hay dos cosas que debemos considerar. Lo primero es que estas señales eran hechas por los apóstoles. Y segundo, es que son respuesta, como ya decía, a la oración que realizaron los apóstoles en Hechos 4, 29 al 30. Y si queremos lo volvemos a leer. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La pregunta sería para nosotros, hermanos: ¿hay aún apóstoles entre nosotros? Muchos grupos religiosos, doctrinas, sectas hablan de que sí. No sé si alguna vez han ido por el campo y sobre todo en la parte de San Pablo, a Dios gracias, ya ha menguado mucho, pero antes escuchaba mucho: el apóstol tal viene a predicar. Y vengan, hermanos, porque llega el apóstol. Y a veces no solamente llegaba el apóstol, sino llegaba junto con los salmistas, ¿no? Y por decir que alguien canta, pero no necesariamente es un salmista. Y no porque alguien predique la palabra del Señor es un apóstol. Nosotros somos discípulos, ahora sí somos seguidores de Cristo, pero no podemos ser apóstoles, porque para ser apóstol tenían que cumplir ciertos requisitos, y eso lo vemos en la elección de Matías, por ejemplo, ¿no? En Hechos 1, 21 al 22, dicen esto los discípulos: es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí echaron suertes y salió escogido Matías, ¿no? O sea, para escoger al reemplazo de Judas, para escoger al otro apóstol, ellos tenían que cumplir estos requisitos. ¿Alguna persona en la actualidad ha andado con Jesús? ¿Vio su ministerio desde el inicio? Pues imposible, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Hoy en día ya, primero, ya no hay apóstoles. Y segundo, es que no podemos atribuir los milagros, las señales, los prodigios a una persona en específico. No podemos atribuirle al pastor, no podemos atribuirle a los ancianos, no podemos atribuirle a un líder en especial. Que si bien es cierto, Dios sigue actuando en la iglesia, Dios sigue mostrando su poder en cada aspecto. Y si ustedes gustan, pregunten, hermanos,
compartan, pasen tiempo unos con otros y pregunten, hermano, ¿qué milagro ha hecho Dios en tu vida? Y verán que la iglesia está llena de milagros. Verán que en la iglesia hay muchos milagros que Dios ha hecho, pero es de una manera más privada tal vez, ¿no? Es de forma personal. No se lo atribuye a una persona, porque de lo contrario estaríamos cayendo en un error doctrinal. Y es por eso, hermanos, que al principio de mi mensaje decía, Hechos es un libro histórico y no podemos tomarlo todo de forma literal. Nosotros no podemos atribuirle hoy en día un milagro, una señal, una sanidad, algo espectacular a una persona, sino únicamente al poder de Dios. Y esto genera muchas más dudas y más preguntas. Tal vez hoy he venido a dejarles más preguntas que respuestas, hermanos. Por ejemplo, ¿no debo pedir por algún milagro en mi vida si es que eso ya no se manifiesta, si eso fue solamente para la iglesia primitiva? ¿Es imposible ver las señales y prodigios de Dios hoy en día? ¿Acaso Dios no actúa de igual manera en la actualidad? ¿Ya no vemos el poder de Dios actuando? ¿Ya no hay milagros? ¿Ya no hay sanidad? Creo que la respuesta ya les fui dando, ¿no? Dios sigue actuando, hermanos, en nuestra iglesia. Dios sigue actuando hoy en la actualidad con el mismo poder. Y hay hermanos aquí que tienen muchos testimonios de ello. Hay hermanos que se han salvado de operaciones, que Dios ha quitado cáncer, ha quitado tumores, que Dios ha hecho cosas extraordinarias, que los ha salvado de accidentes, de estar a punto de morir, que Dios ha mostrado su poder y ha extendido su mano en momentos muy duros. Entonces, ¿por qué no se comparte? ¿Por qué no se comenta como aquí en estos versículos que los señales y los prodigios eran vistos y eran cosa de cada día? Pues hermanos, esto es únicamente por la misericordia de Dios para con la iglesia. Y la pregunta aquí sí que nosotros debemos hacernos es, entonces, ¿cómo y cuándo actúa Dios en la iglesia? Porque al inicio lo estaba haciendo, por las razones que ya vimos. Y ahora, ¿cuándo es que Dios actúa? ¿Cómo es que Dios actúa en medio de la iglesia? Y aquí es donde, hermanos, quiero llegar a este punto importante para nosotros. Es que Dios actúa en la unanimidad de la iglesia. Y por eso titulaba mi mensaje en esta mañana, es que Dios actúa en la unanimidad de la iglesia, justamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Tal vez entender, hermanos, que el crecimiento de la iglesia y el fortalecimiento que los primeros creyentes tenían no era necesariamente por los milagros que se hacían. Si Dios iba añadiendo cada día a las personas que habían de ser salvas, no podemos atribuirle únicamente a los señales, a los prodigios, a los milagros que se hacían, sino a la vida de los primeros creyentes. Porque ellos estaban mostrando que habían entendido el evangelio. Y de esta forma, con su testimonio y con su manera de vivir, se iban añadiendo las personas. Entonces, hermanos, Dios no actúa en la iglesia haciendo crecer la iglesia, haciendo que lleguen las personas necesariamente por los milagros. Los milagros, las señales, la sanidad es atractiva, es llamativa, pero es pasajera, porque luego desaparece y olvidamos. Pero ¿qué es lo que queda? Lo que queda es la vida de cada uno de los creyentes. Vamos a leer nuevamente, hermanos, el pasaje en Hechos 5, dice esto, ¿no? Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Hasta ahí nada más, hermanos. ¿Qué será la unanimidad? A veces escuchamos esta palabra con mucha frecuencia. Oramos porque la iglesia esté en unanimidad. Y podríamos pensar que estar unánimes quiere decir que estemos todos de acuerdo y digamos sí a todo y no haya discusión entre todos. ¿Será posible ahora tener en un grupo de más de 100, 120 personas que estemos de acuerdo en absolutamente todos los puntos? Tenemos nuestras diferencias, pensamos de forma diferente, nos hemos criado de forma diferente, nos han educado de forma diferente.
Entonces, hermanos, no es unanimidad, no es que estemos de acuerdo en sí a todo, sino unanimidad quiere decir que debemos tener el mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar. La unanimidad es diferente de estar todos iguales a de tener el mismo sentir, la misma forma de pensar. ¿Y cuál debería ser nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, hermanos, bajo este concepto? Quisiera que nos ubiquemos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Por qué la iglesia crecía en gran medida en ese momento? ¿Por qué vemos que se iban añadiendo gran cantidad de personas? Tal vez por esto, porque la iglesia estaba unánime, porque la iglesia tenía un mismo sentir, tenía un mismo pensamiento. Y habían entendido que ese sentir era el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús por nosotros. Vamos a avanzar, por favor, en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Algunos de repente lo tienen de memoria, hermanos. Sería bonito aprenderlo. He tratado, a veces lo parafraseo, pero llevemos esto en el corazón, hermanos. Dice acerca de Cristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo fue este, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí quiero llegar. Hermanos, si la iglesia en ese momento iba creciendo, si la iglesia en ese momento podía vender sus propiedades y compartirlos, si en ese momento ellos se sentían todos en unidad, si ellos estaban juntos partiendo el pan, si perseveraban en las oraciones, es porque habían entendido el sentir que hubo en Cristo y lo estaban aplicando a sus vidas. Vemos cómo Dios actúa en la iglesia, hermanos, cuando entendemos también este sentir en nosotros. De lo contrario, como les decía, ellos no hubiesen podido hacer tantas cosas. Ellos no hubiesen experimentado el amor, la hermandad que formaba la iglesia primitiva. Ellos no hubiesen perseverado, ellos no hubiesen vendido, ellos no hubiesen dado nada. ¿Por qué? Porque si analizamos estos textos en Filipenses, hermanos, cuando Dios actúa en la unanimidad, en el sentir de Cristo, de forma práctica vamos a ver y experimentar también lo mismo hoy en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dice primero en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se negó a sí mismo, negó su deidad, lo dejó de lado. Incluso si vemos nosotros en Lucas 9:23, nos exhorta a Cristo a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo. No estimó el ser igual a, dice, no estimó, perdón, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A veces nosotros estimamos más nuestra posición, nuestro estatus, nuestra educación, nuestro conocimiento, el dinero. Tenemos por estima a grandes cosas materiales. Pero ¿qué es lo que no estimó Cristo Jesús? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó lo más valioso que tenía, su propia deidad, por servirnos. Y hermanos, para nosotros no sería cuánto nos cuesta dejar, desestimar nuestra condición económica, el dinero, el conocimiento, la educación. Caeríamos en un orgullo y en mucha vanidad. Y tal vez por eso no siempre vemos que la iglesia crezca. Dice también luego que se despojó a sí mismo, ¿no? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que más valoramos nosotros en nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos cuesta despojarnos de aquello que estamos valorando para ponerlo al servicio de los demás? Podría pensar, por ejemplo, en cuanto a todas las cosas en común que tenían los discípulos y la iglesia primitiva cuando vendían sus cosas.
también practicaban una de las virtudes que nos pide a nosotros tener en el fruto del Espíritu, que es la bondad. Y si vamos a ver Gálatas 5, 22, 23, entender el sentir que tuvo Cristo es también dejar que el Espíritu obre en nosotros. Y Gálatas 5, 22, 23 seguramente también lo tienen de memoria, hermanos, ustedes, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A veces, hermanos, despojarnos, dejar aquello que valoramos tanto y ponerlo al servicio de los demás es ser bondadosos, es ser benignos también con ellos. Y más aún, hermanos, también poniéndonos en la posición de siervos a los demás. Porque dice el versículo 8, Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que dice Marcos 10:45? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en favor de muchos. Hermanos, cuando entendemos esta posición de siervos hacia los demás, no esperando que me sirvan y no esperando que los demás hagan lo que yo puedo hacer, empezaremos a ver cómo Dios actúa en su iglesia. Unánimes, con el sentir que tuvo Cristo, el mismo sentir que deberíamos tener nosotros. La unanimidad, hermanos, se va a ver cuando la iglesia, como iglesia, comprendemos lo que hizo Cristo. Entendemos ese sentir y lo podemos poner de forma práctica hacia nosotros. La iglesia no va a crecer cuando haya sanidad, milagros y cuando todos traigan a sus enfermos aquí adelante, sino por el contrario, cuando empecemos a practicar y cuando tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. La sanidad, los milagros son bonitos, son llamativos, son de gran expectación, pero también son pasajeros. Así como suben, se apagan y las personas olvidamos. Pero lo que no vamos a olvidar, hermanos, es cómo convivimos los unos con los otros. Es cómo nos comportamos los unos con los otros. Es como la iglesia debería tener esta unanimidad, ese sentir que hubo en Cristo, que también deberíamos tener nosotros. Para ir terminando, hermanos, pensemos en estas cosas. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que más me cuesta desprenderme? ¿Por qué aún no estoy tal vez viviendo en esa unanimidad que me pide Dios para con todos? Hay muchas cosas más, hermanos, en este pasaje que de repente por tiempo no voy a tocar. En el rebaño podríamos compartirlo, pero quisiera tener esto para nosotros, hermanos, y terminar orando. El sentir que hubo en Cristo Jesús de despojarse, de servirse a nosotros, de humillarse a sí mismo, es lo que deberíamos tener hoy en la iglesia para que Dios se muestre con muchas más cosas. Si estamos pensando que Dios no actúa bien en la iglesia, tal vez deberíamos mirar con más detalle porque sí lo hace. Y si no lo estoy viendo aún así, debería preguntarme, ¿yo estoy sintiendo lo que sentía Cristo? ¿Estoy compartiendo este sentir con mis hermanos? ¿Yo estoy despojándome? ¿Yo estoy negándome a mí mismo? ¿Estoy estoy sacrificándome por los demás? Y desde ahí vamos a ver el poder de Dios actuar tal cual ocurrió en la iglesia primitiva, tal cual ocurrió con los primeros creyentes. Y así se vendrán las personas que tendrán que ser añadidas a nuestra iglesia, hermanos. Quisiera terminar orando y agradecer a Dios porque en realidad el ejemplo más grande es Cristo Jesús. Y Él deja las bases y los cimientos para que nosotros podamos seguirlo. No pensemos en milagros, no pensemos en grandes señales. Pensemos en realidad en la unanimidad de la iglesia, siguiendo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Entender, Señor, estos versículos me hace pensar aún más en tu amor inmenso que tuviste por nosotros. Gracias, Cristo, porque no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y por tanto, dejando tu deidad y dejando, Señor, a un lado lo que te era propio, te humillaste haciéndote como nosotros. No te bastó solamente hacerte hombre, sino que aún viniste a servirnos, Señor, a humillarte y a morir hasta en una cruz. Señor Jesús, quisiéramos rogar por nosotros como iglesia en esta mañana que no apuntemos a ver grandes milagros, no apuntemos a ver grandes señales para cambiar nuestra vida o para que las personas lleguen, porque eso fue un hecho que ocurrió en su momento para confirmar tu iglesia.
pero lo que sí podemos rogar, Señor, es que nos ayudes a tener el mismo sentir que tú tuviste. Enséñanos, Señor, a ser una iglesia que tiene unanimidad, que están todos unidos en este sentir, Padre, que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a fortalecer la iglesia y a que se mantenga, Señor, en buen camino. Gracias, Cristo Jesús, una vez más por lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, Padre Santo. Nos despedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, tengan todos muy buenos días, todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Mario por este buen mensaje que nos ha dado y busquemos, hermanos, todos la unanimidad, como nos dice nuestro hermano Mario, ¿no? Difícil, sí, porque venimos de diferentes culturas, educaciones, incluso no hasta en el matrimonio, no, a veces no somos tan unánimes, ¿no? Entre esposo y esposa, ¿no? Pero como iglesia tratemos todos juntos de tener ese mismo sentir que nos menciona nuestro hermano Mario, ¿no? El mismo sentir, porque el camino lo sabemos todos, ¿no? Que es Cristo Jesús, pero todos vayamos por ese mismo camino. Bueno, gracias Mario nuevamente por tu mensaje, hermano, estaba muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? Pero bueno, en esta parte queremos dar la bienvenida a personas que nos visitan por primera vez el día de hoy. Tal vez desde su asiento nada más puedan levantar su mano para conocerlo y podamos compartir con él al final del culto un pequeño lonchecito, un pequeño tecito para poder conocerlo.